¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Chisholm es acusado de matar a Danvers High School profesor de matemáticas Colin Ritzer. Los 24 años de edad, se ve en los videos de vigilancia publicado, es escalofriante, imágenes de ella caminando fuera del marco, y Chisholm aparentemente dudando de sí mismo, y el procedimiento para seguirla en el cuarto de baño. Estos son los últimos momentos de su vida. Imagínense estos rostros jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, enfrentados a la dura realidad de una vida entre rejas. Los dos jóvenes sospechosos de violación y robo, Maurice Randall y Anthony Hardy, de 18 años, habían comparecido ante el tribunal antes de escuchar a la víctima relatar su sufrimiento a manos de su agresor. De los brutales actos sexuales intenté luchar y lo hice, pero estaba agotada y se aprovechó de mí para asesinarme a sangre fría. Chisholm acusado de matar a su profesora de matemáticas Colin Ritzer, de 24 años. Sus crímenes son escalofriantes y brutales. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube, tercer día después de asesinar a alguien. No pongas eso en la cámara. Valió la pena. Prepárense mientras nos adentramos en las mentes de estos peligrosos adolescentes reaccionando a las sentencias de cadena perpetua. Aubrey Gold. En primer lugar, tenemos el inquietante caso de Lauren Wambles, una antigua estrella del porno que se ha encontrado en el centro de una investigación por asesinato. Esta peligrosa adolescente, conocida por su nombre artístico, Aubrey Gold, ha sido acusada de ayudar a asesinar a su novio, cuyo cuerpo, en descomposición, fue descubierto en una tumba poco profunda. Los detalles que rodean este caso son a la vez chocantes e inquietantes, e implican drogas, dinero y una red de engaños. En el mundo del entretenimiento para adultos, Aubrey Gold era una estrella en ascenso que cautivaba al público con sus seductoras actuaciones. La trayectoria de Aubrey Gold en la industria del entretenimiento para adultos comenzó cuando empezó a compartir contenido explícito en las redes sociales. Sus provocativas publicaciones no tardaron en llamar la atención de los profesionales del sector. La carrera de Aubrey Gold en el cine para adultos despegó rápidamente. Apareció en numerosas producciones y se hizo con una fiel base de fans. Pero mientras la estrella de Aubrey seguía subiendo, su vida personal empezó a complicarse. Los informes sobre su implicación en drogas y actividades delictivas empezaron a salir a la luz, pintando una imagen más oscura de la joven estrella. Los encontronazos de Aubrey con la ley se hicieron cada vez más frecuentes, con una serie de arrestos que se remontan a 2018. Mientras su turbulento pasado seguía persiguiéndola, se desencadenó una investigación por asesinato que reveló una espeluznante red de engaños y traiciones. La víctima era Raúl Guillén, un hombre de 51 años, que había desaparecido en circunstancias misteriosas. La investigación condujo a Aubrey Gold y a otras dos personas, su novio William Parker y Jeremy Peters, que la policía creía implicados en el asesinato de Raúl Guillén. La búsqueda de Raúl Guillén dio un giro sombrío cuando los perros detectores de cadáveres condujeron a los agentes a una remota carretera cerca de Graceville, Florida. Allí, enterrado en una fosa poco profunda, hicieron un descubrimiento espeluznante. Encontraron el cuerpo en descomposición de Raúl Guillén, confirmando los peores temores de sus seres queridos. A medida que se desarrollaba la investigación, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Los detectives descubrieron pruebas de un asesinato en múltiples lugares, incluida la casa donde vivía Jeremy Peters. Quedó claro que Raúl Guillén había estado con los tres sospechosos, incluido Aubrey Gold, la noche de su desaparición. Se creía que el móvil del asesinato estaba relacionado con las drogas y el dinero, una peligrosa combinación que a menudo conduce a la violencia. Aubrey Gold fue acusado de asesinato principal, William Parker de asesinato abierto y Jeremy Peters de cómplice de asesinato y maltrato de cadáveres. Los impactantes detalles del asesinato y la implicación de una antigua estrella del cine para adultos conmocionaron a la comunidad. El juicio que se celebró a continuación cautivó a los medios de comunicación y al público, ya que se desveló la verdad que se escondía tras este atroz crimen. La acusación presentó un caso convincente, en el que se describían los hechos que condujeron al asesinato de Raúl Guillén. Los testigos declararon la participación de Aubrey Gold, William Parker y Jeremy Peters en el atroz crimen. Sin embargo, la defensa argumentó que Aubrey era una víctima ella misma, manipulada por los otros acusados. Incluso testificó en contra de su novio, tratando de pintar una imagen de inocencia. Aubrey finalmente se declaró inocente de un cargo de cómplice de asesinato en segundo grado. Por ello, fue condenada a 10 años de prisión. Philip Chisholm. En primer lugar, nos adentramos en el inquietante caso de Philip Chisholm, un estudiante de primer año de instituto que cometió un crimen impensable que dejó a la comunidad conmocionada. Con solo 14 años, Chisholm asesinó brutalmente a su profesora de matemáticas, Colin Ritzer, en un cuarto de baño del instituto.
Los detalles de este crimen son espeluznantes y horripilantes, ya que Chisholm siguió a Ritzer hasta el baño armado con un cúter, la robó, la violó y finalmente la mató. Un gran jurado de Massachusetts acaba de acusar a Philip Chisholm, de 14 años, de asesinato, violación con agravantes y robo. Chisholm acusado de matar a su profesora de matemáticas, Colleen Ritzer. En un día aparentemente normal de octubre de 2013, los pasillos del Instituto Danvers de Massachusetts se llenaron de la bulliciosa energía de alumnos y profesores. Poco sabía nadie que ese día quedaría grabado para siempre en sus memorias como el día en que tuvo lugar un horripilante crimen. Philip Chisholm, un estudiante de 9º curso de la escuela, se había mudado recientemente de Tennessee a Danvers. Era relativamente desconocido, salvo por su reputación de futbolista de talento. Sin embargo, algunos estudiantes susurraban que Chisholm era antisocial y parecía muy cansado y fuera de sí. Más tarde se supo que su madre estaba atravesando un difícil divorcio, lo que podría haber contribuido a su problemático estado de ánimo. Colleen Ritzer, una profesora de matemáticas de 24 años, era conocida por su dedicación y pasión por la enseñanza. Hacía todo lo posible por ayudar a sus alumnos a tener éxito, y a menudo se quedaba después de clase para proporcionarles ayuda adicional. Fue esta dedicación la que la llevó a pedir a Chisholm que se quedara después de clase aquel fatídico día de octubre. Ella no sabía el complot que Chisholm había puesto en marcha días antes. Armado con un cúter, una máscara, guantes y una muda de ropa, Chisholm esperó hasta el final de la jornada escolar para dar rienda suelta a sus planes. Siguió a Ritzer hasta el cuarto de baño, donde blandió el cúter exigiendo sus pertenencias. Conmocionada y asustada, Ritzer accedió y le entregó sus tarjetas de crédito, su iPhone e incluso su ropa interior. Pero no sabía que esto era solo el principio de la pesadilla que estaba a punto de vivir. Las intenciones de Chisholm eran mucho más siniestras que un simple robo. Violó brutalmente a Ritzer y la apuñaló 16 veces en el cuello con el cúter. El cuarto de baño, antes un lugar seguro, se convirtió en un escenario de horror inimaginable. En medio del ataque, una estudiante entró en el cuarto de baño y vio a Chisholm parcialmente desnudo y el montón de ropa en el suelo. Suponiendo que simplemente se estaba cambiando de ropa, salió rápidamente del cuarto de baño sin darse cuenta del verdadero horror que se estaba desarrollando en su interior. Chisholm salió del cuarto de baño y a intervalos diferentes se cambió de ropa calculadamente para, tal vez, cubrir su rastro de los ojos que todo lo veían de la cámara de seguridad. En algún momento, Chisholm volvió a entrar en el cuarto de baño, esta vez arrastrando consigo una papelera de reciclaje. Salió con la camiseta blanca y una máscara negra, arrastrando la papelera que contenía el cuerpo sin vida de Ritzer hacia un ascensor. Con frialdad e indiferencia, transportó el contenedor fuera del colegio, arrastrándolo hasta una zona boscosa detrás del colegio. En el bosque aislado, Chisholm volvió a agredir sexualmente el cuerpo sin vida de Ritzer, esta vez con la rama de un árbol. El nivel de depravación mostrado por Chisholm era incomprensible. Luego regresó a la escuela con una camisa negra y gafas, llevando un par de pantalones vaqueros ensangrentados, completando su macabro desfile de moda. Los acontecimientos que condujeron al crimen estuvieron marcados por una escalofriante combinación de planificación, premeditación y un desprecio absoluto por la vida humana. Al ponerse el sol de aquel fatídico día, la ausencia de Philip Chisholm y Colleen Ritzer no pasó desapercibida. Amigos y familiares preocupados denunciaron su desaparición, lo que desencadenó una cadena de acontecimientos que llevarían a desentrañar un crimen espeluznante. La investigación sobre la desaparición de Ritzer comenzó en serio, con agentes de la ley peinando la escuela en busca de cualquier indicio de juego sucio. No tardaron en descubrir sangre en el cuarto de baño, en la mochila de Ritzer y en una papelera de reciclaje ensangrentada. Las piezas del rompecabezas iban encajando poco a poco, apuntando hacia una verdad siniestra. Los agentes realizaron un cacheo en busca de identificación e hicieron un descubrimiento escalofriante. Encontraron la tarjeta de crédito y el carné de conducir de Ritzer en la persona de Chisholm, solidificando su conexión con el crimen. Chisholm fue detenido inmediatamente y trasladado a la comisaría local. En el registro de su mochila se encontraron más pruebas, como el bolso y la ropa interior de Ritzer, además del cúter cubierto de sangre seca. Cuando se le preguntó de quién era la sangre, Chisholm respondió escalofriantemente: «Es de la chica». Y cuando le preguntaron por el paradero de Ritzer, afirmó cruelmente: «Está enterrada en el bosque». La investigación había llegado a una conclusión espeluznante. Philip Chisholm, un estudiante de primer año de instituto aparentemente normal, era el responsable de la brutal violación y asesinato de Colleen Ritzer.
Chisholm fue acusado de asesinato, violación con agravantes y robo a mano armada de Colin Ritzer. Al comenzar el juicio, la sala se llenó de una tensión palpable, mientras la acusación y la defensa se preparaban para presentar sus casos. Tras estudiar detenidamente las pruebas y los argumentos presentados, el jurado llegó a un veredicto. Philip Chisholm fue declarado culpable de todos los cargos. Este tribunal impondrá la obligatoria cadena perpetua por el asesinato de Colin Ritzer y fija una fecha de elegibilidad para libertad condicional de 25 años, el nivel más alto que nuestra ley permite. El 26 de febrero de 2016, Chisholm fue condenado a 25 años por el asesinato y a 40 años y un día por la violación y el robo, que se cumplirán simultáneamente. Luis Reyes. A continuación tenemos el caso de Luis Reyes, un adolescente peligroso cuyas acciones han conmocionado a la comunidad. Reyes, junto con su cómplice Carlos Fernández, fue acusado de atacar, violar e intentar asfixiar a una anciana de 89 años en su propia casa. Sin embargo, fue su reacción a la sentencia lo que realmente conmocionó a todo el mundo. Todo empezó una semana antes de la agresión, cuando entraron a robar en la casa de la víctima, de 89 años, mientras dormía. Los ladrones, que se cree que eran niños, aprovecharon el sueño de la vulnerable mujer y se llevaron varios objetos, entre ellos una linterna, algo de comida e incluso su querido Pontiac Sunfire rojo. La audacia de los ladrones quedó patente cuando devoraron insensiblemente los bocadillos de la mujer y dejaron los envoltorios esparcidos por el césped. Luis Reyes Jr., de 14 años, Carlos Fernández, de 5 años, y su amigo Sean Mouse, de 16 años. Se creía que estos chicos, que vivían muy cerca de la casa de la víctima, eran los responsables del robo. Pero la historia dio un giro siniestro cuando, el 2 de abril de 2009, Reyes y Fernández regresaron al domicilio de la mujer. La desprevenida víctima se despertó con la pesadilla que se desarrollaba en su propio dormitorio. Los chicos, con los rostros ocultos, lanzaron un brutal ataque contra la indefensa anciana. La habitación se convirtió en un campo de batalla mientras los agresores la golpeaban sin piedad, haciendo llover los golpes sobre su frágil cuerpo. Las súplicas de clemencia de la mujer cayeron en saco roto mientras los asaltantes saqueaban su casa, dejando destrucción a su paso. Para colmo, abusaron sexualmente de ella de la forma más atroz. La víctima, incapaz de proporcionar una descripción detallada de sus agresores debido a las máscaras que llevaban, relató la desgarradora experiencia a la oficina del sheriff del condado de Pasco. Con valentía reveló que fueron Reyes, Fernández y otro individuo, no identificado, quienes la sometieron a este horror inimaginable. La comunidad, que vivía con miedo e incredulidad, tuvo que enfrentarse a la espantosa realidad de que un crimen tan atroz pudiera ocurrir entre ellos. A los vecinos, que habían visto a Reyes y a sus amigos trabajando en los coches de la entrada, les sorprendió la repentina ausencia de actividad. Aún así, fueron detenidos, y Reyes y Fernández, los dos principales sospechosos, se enfrentaron a multitud de cargos, entre ellos robo con fuerza en una residencia, robo de un vehículo, intento de asesinato en primer grado y agresión sexual. Mouse, su cómplice en el robo, fue acusado de robo de vehículo y robo con allanamiento de morada. La gravedad de sus crímenes se extendió más allá de este caso, ya que Reyes y Fernández también fueron vinculados a robos en 2 negocios de Port Richey. Tras la espeluznante agresión a la anciana de 89 años, la comunidad esperaba con impaciencia el juicio que determinaría el destino de los autores. La sala del tribunal bullía de expectación, mientras Carlos Fernández y Luis Reyes Jr., los dos principales sospechosos, se preparaban para afrontar las consecuencias de sus atroces acciones. A medida que se desarrollaba el juicio, la Fiscalía presentó un caso convincente contra los acusados. Las pruebas eran abrumadoras y los testimonios de los testigos ofrecían un panorama desolador de los hechos ocurridos aquel fatídico día. Cuando el juez dictó la sentencia de 30 años de prisión, Reyes empezó a darse cuenta de que pasaría el resto de su vida entre rejas. Cuando la sala se vació, Reyes fue escoltado a la salida y fue entonces cuando las cosas se pusieron un poco dramáticas. Se le pudo ver visiblemente enfadado por su sentencia y no tardó en mostrarse agresivo con el alguacil. Se oía a su madre llorar de fondo, pero eso no iba a cambiar en nada la sentencia. Maurice Randall. Intenté luchar y lo hice, pero estaba exhausto, y él se aprovechó de mí. A continuación, nos adentramos en el inquietante caso de Maurice Randall, un adolescente de Detroit, cuyos atroces crímenes han dejado a una comunidad conmocionada. Maurice, que entonces solo tenía 17 años, fue condenado por una brutal violación y paliza que tuvo como víctima a una indefensa anciana de 90 años en su propia casa. Todo empezó una fatídica noche en Detroit,
cuando un tranquilo vecindario se vio sacudido por un brutal acto de violencia. Una mujer de 90 años, cuya identidad no se facilitó, fue atacada con saña en su propia casa. Los detalles del crimen son demasiado gráficos para compartirlos, pero es importante comprender la cronología de los acontecimientos que condujeron a la detención de Maurice Randall. Maurice Randall, de 17 años, Andrew Hardy, de 18, y un joven de 15 cuyo nombre no se ha revelado, irrumpieron en el domicilio de la anciana de 90 años y la atacaron con saña en un intento de robo. Como si eso no fuera suficientemente malo, los adolescentes cometieron el repugnante acto de agresión sexual, sin importarles que ella estuviera débil e indefensa. La mujer fue encontrada brutalmente golpeada por un familiar un día después del ataque, y fue entonces cuando se alertó a las autoridades. El incidente conmocionó a la comunidad, y el Departamento de Policía de Detroit inició inmediatamente una investigación a gran escala. Los detectives trabajaron sin descanso, recopilando pruebas y entrevistando a testigos para llevar al autor ante la justicia. A medida que se desarrollaba la investigación, la comunidad se unió, mostrando una increíble muestra de apoyo y solidaridad. Cientos de ciudadanos de Detroit salieron a la calle, recorrieron los barrios y compartieron información con la esperanza de ayudar a la policía en la búsqueda del sospechoso. Afortunadamente, Randall y sus cómplices fueron detenidos y puestos bajo custodia en relación con la agresión y el robo. Maurice Randall, junto con Hardy, fueron procesados por los cargos de allanamiento de morada en primer grado, conducta sexual delictiva en primer grado e intención de causar lesiones graves. La noticia de las detenciones supuso un alivio para la comunidad al saber que los responsables de la horrible agresión a la anciana estaban fuera de las calles. Sin embargo, el camino hacia la justicia estaba lejos de terminar. Comenzó el juicio y la sala se llenó de tensión y expectación. La fiscalía presentó un caso convincente, apoyado en numerosas pruebas y testimonios de testigos presenciales. Presentaron una cronología de los hechos que ofrecía una imagen escalofriante de las acciones de Maurice Randall la noche del crimen. Las pruebas demostraron que Maurice había planeado cuidadosamente el ataque, apuntando a la casa de la anciana y esperando el momento oportuno para atacar. La acusación también recurrió a testigos expertos que testificaron sobre la gravedad de las lesiones de la víctima y el trauma duradero que sufriría. Durante todo el juicio, Maurice Randall mantuvo una expresión estoica, mostrando poca emoción a medida que aumentaban las pruebas en su contra. Estaba claro que se enfrentaba a cargos graves que podían acarrearle una cadena perpetua. Finalmente, tras semanas de testimonios y alegatos, el juicio llegó a su fin. El jurado deliberó y emitió su veredicto. Maurice Randall fue declarado culpable de todos los cargos, incluido el de allanamiento de morada en primer grado, conducta sexual delictiva en primer grado e intención de causar lesiones graves. Maurice Randall, que ahora se enfrentaba a la posibilidad de pasar el resto de su vida entre rejas, permaneció sentado en silencio, sin mostrar ninguna emoción. El juez comenzó relatando los detalles de los crímenes y el impacto que tuvieron en la víctima y su familia. No solo le robó su tranquilidad, tomó los acontecimientos alegres que ella tenía en su vida y los reemplazó por una pesadilla. Si su nieto no hubiera venido, ella habría muerto. Cuando el juez pronunció la sentencia, la sala se sumió en un pesado silencio. Maurice Randall había sido condenado a 60 años de prisión, lo que le aseguraba pasar la mayor parte de su vida entre rejas. El impacto de la sentencia reverberó en toda la comunidad, aportando una mezcla de alivio y cierre a los afectados por los crímenes. La familia de la víctima, aunque seguía lidiando con el trauma que había sufrido, encontró cierto consuelo al saber que Maurice Randall tendría que rendir cuentas por sus actos. Delilah Evans. Cadena perpetua. Una adolescente de Clinton Township. Pasará el resto de su vida entre rejas. Fue declarada culpable del asesinato de su propia madre el día de Navidad de 2016. Era un frío día de Navidad de 2016 cuando la tragedia golpeó la tranquila ciudad de Clinton Township, en el condado de Macomb. Sonia Riang, de 45 años, una madre discapacitada que utilizaba una silla de ruedas, fue encontrada muerta en su apartamento con la espeluznante cifra de 120 puñaladas. El autor de este brutal crimen, su propia hija, Delilah Sherwood Evans, que entonces solo tenía 17 años. Las autoridades habían sido llamadas al apartamento 3 veces antes por problemas familiares que involucraban a Delilah. Estaba claro que había problemas subyacentes en la familia, pero nadie podía prever el alcance de la violencia que se desataría. El hermano de Delilah también fue víctima de sus tendencias violentas y sufrió heridas que no pusieron en peligro su vida en un apuñalamiento anterior, solo 2 meses antes del asesinato de su madre. El juicio fue una experiencia angustiosa para todos los implicados. Delilah fue declarada culpable.
pero mentalmente enferma en relación con el asesinato de su madre. Oía voces, veía sombras. Estaba en mal estado psicológico. El jurado quedó conmocionado por la brutalidad del crimen y la falta de remordimiento de la joven acusada. El presidente del jurado, Richard Caretti, no tuvo más remedio que condenar a Delilah a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No puedo imaginar cómo pudiste clavar un cuchillo 120 veces a tu madre, que te crió y alimentó, incluso considerando tus severos problemas mentales. Este crimen sin sentido me hiela el cuerpo. Mientras Delilah era conducida fuera de la sala del tribunal, no mostró remordimiento, casi como si no fuera consciente de que pasaría el resto de su vida en prisión. La sentencia conmocionó a la comunidad, que se esforzaba por comprender cómo una adolescente podía cometer un acto tan atroz. Los detalles del crimen eran tan truculentos que parecían sacados de una película de terror. El número de puñaladas infligidas a Sonia Ryan era incomprensible y de ello atonitó a investigadores y forenses. El abogado defensor de Delilah, Joshua Jones, intentó negociar un acuerdo con la fiscalía, pero la gravedad del crimen dejaba poco margen para la clemencia. En última instancia, el caso de Delilah Evans es un duro recordatorio de las devastadoras consecuencias de la violencia y de la importancia de abordar los problemas subyacentes que contribuyen a tales actos. Sierra Halsted. Aaron, bienvenido de nuevo a nuestro canal de YouTube. Sierra, día 3. Aaron, día 3 después de asesinar a alguien. Sierra, ¡wow! No pongas eso en cámara. A continuación, el caso de Sierra Halsted, cuya vida aparentemente ordinaria dio un giro siniestro cuando conoció a Aaron Guerrero, un joven problemático, con una fascinación compartida por la violencia. Juntos, urdieron un retorcido plan para asesinar al propio padre de Sierra, Daniel Halsted, en un intento de conseguir la libertad y el control. El viaje de Sierra Halsted hacia la oscuridad se remonta a su problemática educación. Nacida en el seno de una familia aparentemente normal, su infancia estuvo marcada por la inestabilidad y la disfunción. La tumultuosa relación de sus padres y sus frecuentes discusiones crearon un ambiente volátil que dejó un impacto duradero en su joven mente. Al entrar en la adolescencia, Sierra empezó a mostrar signos de rebeldía y deseo de control. Buscó consuelo en el mundo online, sumergiéndose en los oscuros rincones de Internet, donde reinaban la violencia y el caos. Fue allí donde conoció a Aaron Guerrero, un joven problemático que compartía su fascinación por lo macabro. Su relación no tardó en volverse tóxica, alimentada por su deseo común de escapar de los confines de sus problemáticas vidas. Sierra y Aaron encontraban consuelo en sus fantasías compartidas de violencia y rebelión, a menudo hablando de sus deseos más oscuros y planeando su huida de la realidad. La relación de Sierra con su padre, Daniel Halsted, se volvió tensa cuando ella intentó reafirmar su independencia y liberarse del control que él percibía sobre su vida. La tensión latente entre ellos acabaría llegando a un punto de ebullición. Aquel fatídico día de abril de 2021, Sierra y Aaron ejecutaron su escalofriante plan para asesinar a Daniel Halsted. Armados con cuchillos y una escalofriante determinación, entraron en su casa de Las Vegas, dejando tras de sí una escena de horror que conmocionaría al país. Daniel Halsted fue apuñalado y cortado 70 veces, y su cadáver, junto con la casa, apareció calcinado. Además, la joven pareja le robó, marchándose con su coche y su tarjeta de débito. La comunidad tuvo que enfrentarse a la espantosa realidad de que pudiera existir tal maldad entre ellos. ¿Cómo podían dos adolescentes ser capaces de semejante brutalidad? El país se quedó buscando respuestas, tratando de dar sentido a lo absurdo. El juicio que siguió fue una prueba angustiosa para todos los implicados. Sierra y Aaron fueron acusados de asesinato en primer grado y las pruebas contra ellos eran abrumadoras. La acusación presentó un caso meticulosamente construido, mostrando la escalofriante planificación y ejecución del crimen. Durante todo el juicio, la sala se llenó de tensión y de una palpable sensación de horror. Los detalles del crimen quedaron al descubierto, conmocionando a los asistentes. A medida que avanzaba el juicio, salió a la luz la verdadera naturaleza de Sierra y Aaron. El dúo incluso había confesado el asesinato en cámara. Aaron, bienvenido de nuevo a nuestro canal de YouTube. Sierra, día 3. Aaron, día 3 después de asesinar a alguien. Sierra, ¡wow! No pongas eso en cámara. La defensa trató de pintar un cuadro de juventud problemática, argumentando que Sierra y Aaron eran productos de su tumultuosa crianza. Sierra también presentó acusaciones de abusos sexuales, afirmando que su padre no solo abusaba de ella sexual y físicamente, sino que también la empujaba a beber alcohol. Sin embargo, la fiscalía contraatacó con un argumento contundente, destacando la premeditación y la sangre fría del crimen. Finalmente,
Sierra y Aaron fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y el juez dictó una sentencia que conmocionó a la sala, cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional a los 20 años. Por el segundo cargo, van a ser condenados a cadena perpetua en el Departamento Correccional de Nevada, con la posibilidad de libertad condicional, después de 20 años se ha cumplido. La reacción de Sierra ante su cadena perpetua fue escalofriante. A diferencia de Aaron, que rompió a llorar detrás de ella, mostró una inquietante falta de empatía cuando el juez pronunció el veredicto. Shayla Hernández Rivas. Sara Hernández Rivas, de 15 años. Recibió su sentencia hoy. Ariana Bennett. Soy Ryan Kennedy. Gracias por acompañarnos. El juez dictaminó que debe cumplir 50 años en la cárcel para poder optar a la libertad condicional después de 20 años. En un caso impactante y trágico que ha captado la atención nacional, profundizamos en la historia de Shayla Hernández Rivas, que se encontró en el centro de un altercado mortal con su compañera de clase, Chloe Edwards, de 14 años. Lo que comenzó como una pelea a puñetazos planeada se intensificó rápidamente cuando Hernández Rivas llevó un cuchillo a la confrontación. El 19 de febrero de 2023, un tranquilo barrio de Reno, Nevada, se vio sacudido por un trágico incidente que cambiaría para siempre la vida de dos familias. Todo comenzó con una animadversión profundamente arraigada entre Shayla Hernández Rivas y Chloe Edwards, ambas estudiantes del Instituto North Valleys. La animadversión entre Shayla y Chloe venía gestándose desde hacía tiempo. La tensión entre ellas había aumentado hasta el punto de que acordaron reunirse y resolver sus diferencias en un enfrentamiento físico. Nadie podía imaginar que ese encuentro acabaría siendo mortal. A medida que se acercaba el fatídico día, las emociones estaban a flor de piel. Shayla, una chica de 15 años con un pasado problemático, tomó una decisión fatídica. Salió de su casa ocultando un arma mortal, un cuchillo, en el bolsillo trasero. Sin saberlo, esta decisión tendría consecuencias devastadoras. El ambiente era tenso cuando las dos chicas se enfrentaron, dispuestas a iniciar un altercado físico. Era un caso clásico de pelea a puñetazos, pero Shayla había llevado un cuchillo a la confrontación. Cuando se inició la pelea, estaló el caos. En cuestión de segundos, Shayla sacó el cuchillo y asestó a Chloe un golpe mortal. Se llamó a los servicios de emergencia y Chloe fue trasladada al hospital en estado crítico, donde desgraciadamente falleció. Las fuerzas del orden intervinieron rápidamente, detuvieron a Shayla e iniciaron una investigación sobre las circunstancias que rodearon el incidente. Las pruebas recogidas ofrecían un panorama desolador de los hechos ocurridos aquel día. 3 cámaras telefónicas y cámaras de anillo captaron la pelea, proporcionando un escalofriante registro visual del enfrentamiento. La sala se llenó de tensión al comenzar el juicio de Shayla Hernández Rivas. La acusación, dirigida por el fiscal del distrito Christopher Hicks, argumentó que Hernández Rivas debía ser tratada como un adulto debido a la gravedad de sus actos. El fiscal Travis Lucia presentó un caso convincente, destacando la naturaleza calculada de la conducta de Hernández Rivas y su aparente júbilo por el resultado. Para proporcionar información sobre el estado mental de Hernández Rivas, la defensa pidió a la doctora Martha Majafei, psicóloga forense, que testificara a favor de la acusada. La doctora Majafei describió a Hernández Rivas como emocional y psicológicamente inmadura para su edad, con un coeficiente intelectual bajo. Sostuvo que Hernández Rivas no comprendía los riesgos que implicaba aceptar el desafío de pelear. El fiscal Travis Lucia, en sus alegatos orales, rebatió las afirmaciones de la defensa. Hizo hincapié en que los vídeos de la pelea, que no se mostraron en el tribunal, pero fueron vistos por el juez, proporcionaban pruebas innegables de las intenciones y acciones de Hernández Rivas. Lucía señaló que mientras Chloe luchaba por su vida en una ambulancia, Hernández Rivas fue grabado por una cámara corporal diciendo «Tengo a esa zorra». Las declaraciones de impacto pronunciadas por la familia de Chloe subrayaron aún más las devastadoras consecuencias de las acciones de Hernández Rivas. Alexis Lepp, hermana de Chloe, expresó su profundo dolor y el impacto duradero de la pérdida de su querida hermana. Lamentó el escaso número de fotos que tenía con Chloe y el dolor de no poder crear más recuerdos juntas. Erika Rivas, madre de Hernández Rivas, testificó a favor de su hija, negando vehementemente que fuera una acosadora. Afirmó que Chloe era la instigadora y que durante el proceso judicial se habían ocultado pruebas que apoyaban la inocencia de su hija. Si ella sentía que tenía que sacar ese cuchillo para defenderse para que no fuera ella, para que no sea ella la muerta, la apoyo. Después de considerar todas las pruebas y declaraciones de impacto, la juez Kathleen Drakulich dictó sentencia.
reconoció las pruebas de vídeo que captaron todo el incidente, expresando su asombro por el hecho de que se hubiera grabado semejante tragedia. Condenó a Hernández Rivas a 50 años de prisión. La juez hizo hincapié en que el joven de 15 años debe cumplir los primeros 20 años antes de poder optar a la libertad condicional. Al concluir este vídeo de adolescentes peligrosos que reaccionan ante las condenas a cadena perpetua, nos queda un escalofriante recordatorio de la capacidad de oscuridad de algunos individuos, incluso a una edad temprana. Cada uno de ellos sirve de crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de tales acciones y de la importancia de buscar justicia para las víctimas. Para ver más videos intrigantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.